Lunes 27 de abril de 2020. Un regreso seguro al trabajo inmerso en el coronavirus. La reactivación laboral es el nuevo desafío que entra a ser parte de cualquier empresa sin importar el número de personas que se tengan empleadas, pues este coronavirus SARS-CoV-2 COVID-19, tal cual lo hemos visto en las noticias, no es selectivo y puede contagiar desde príncipes y personas famosas hasta comunes y corrientes, los de a pie, como dice mi apreciado padre, haciendo la salvedad de que los demás riesgos inherentes a la visión de cada empresa continúan presentes y no se debe bajar la guardia en ningún momento. El riesgo biológico que conlleva este virus, siendo alto para el personal de salud, medio para servicios públicos, manufactura, construcción, atención al público en general y bajo para personal en oficinas sin contacto con el público, comenzó así a ser parte de todos los sistemas de vigilancia epidemiológica desde ahora y para muchos años venideros. Es un reto de más, pero ninguno de menos para los programas de salud y seguridad en el trabajo. Previa selección del personal, aún no se recomiendan reactivación laboral de mayores de 57 años, mujeres embarazadas, ni personas que presenten enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, entre otras, y para un regreso seguro a laborar, cada una de las personas vigías o integrantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo directamente las coordinadoras en y o las encargadas de las empresas, son quienes deben tener un borrador de actualización periódica dentro de un plan claro y conciso que conste de una lista de chequeo para el correcto ingreso y seguimiento del personal. Microempresas de 0 a 10 personas, pequeñas y medianas empresas, pyme, de 11 a 50 personas y de 51 a 200 personas respectivamente, y la gran empresa de más de 201 personas empleadas. También les corresponde la vigilancia de la periodicidad en cuanto a la utilización del tapete desinfectante de calzado según los recursos o el uso de equivalentes más económicos, la instalación de las cabinas de aspersión según datos científicos que recomienden o no su uso, implementos para la limpieza, desinfección, toallas desechables, agua, jabón, monogafas cuando aplique, tapabocas, narices, recipientes específicos para descartar lo considerado riesgo biológico, será tal vez caneca roja, evitar el uso de dispensadores de agua para el público y que cada persona empleada tenga su propio termo para recargar este líquido vital y disminuir también el uso exagerado de plástico de un solo uso al interior de las empresas, gel antibacterial o lavado de manos correcto y periódico, siendo este último el que debe primar, sumado al aislamiento físico de 2 metros, siendo esta distancia no negociable, pues ya se ha visto en varios protocolos de reconocidas administradoras de riesgos laborales, ARLs, conceptos emitidos que mencionan 1 metro o idealmente 1,5 metros, y no es de lo que habla la literatura científica. Teniendo en la cuenta esta acotación y para disminuir el riesgo de transmisión de SARS-CoV-2, con el fin de organizar y optimizar la ubicación de los puestos de trabajo, se puede solicitar la asistencia técnica de la ARL o del personal contratista independiente de las áreas de ergonomía, densidad y seguridad industrial. Es importante que las personas trabajadoras hagan una introspección, se eduquen en cuanto a la situación y así consideren que sus síntomas son leves: malestar general, tos, molestias en la garganta, náuseas, vómito, diarrea, disminución en el sentido del gusto del olfato, fiebre, secreción nasal. Le avisen de forma inmediata desde su hogar a la persona jefe o la líder encargada de las personas colaboradoras para justificar la no asistencia a trabajar, confirmando que la información sí fue recibida, utilizando correo electrónico, telefonía fija, móvil, WhatsApp, entre otras, tratando de que sea información bien redactada, con ortografía, cuidando la cordialidad y la confidencialidad. Además, es deber de cada individuo solicitar en su entidad de salud la orientación respectiva y la posible toma de la prueba de laboratorio para confirmar o descartar la COVID-19, razón por la cual en la lista mencionada en el párrafo anterior se debe hacer una declaración diaria al ingresar a la empresa, sea que se haga de forma virtual y quede el registro para ahorrar papel, o que se haga por escrito sin descuidar la desinfección de lapiceros, bolígrafos, esferos, diferentes nombres como son conocidos estos implementos en el país, al igual que la toma de temperatura sin contacto infrarroja, y que en caso de fiebre o necesidad de confirmarla durante el transcurso del día, se puede aislar a la persona y activar el protocolo de manejo de paciente con sospecha de SARS-CoV-2. En caso de confirmación, el reintegro posterior a la incapacidad respectiva de 21 a 28 días, según criterio médico, podría generar prórrogas o episodios de ausentismo laboral en el caso de complicaciones o secuelas del cuadro clínico, pero sería con base en el concepto del personal médico tratante y el especialista en medicina del trabajo. Directamente es la empresa la encargada de este control, según lo dispuesto en el marco del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ya que en este ámbito no generaría modificaciones de las recomendaciones o restricciones laborales ya conocidas por la empresa por otras razones. Por ahora no se sabe a ciencia cierta si el virus genera inmunidad en el cuerpo humano o por cuánto tiempo lo haga, por lo cual puede que no falte la persona simuladora que no quiera ir a trabajar, pero seguiré confiando en que la mayoría de las personas son honestas, quieren sus empresas y disfrutan su trabajo. Y si su ausentismo es mentira una vez y luego si es verdad que se contagie, ¿qué podrá decir más y más aún ante un juez para defender una causa justa de despido?
La reactivación aérea, comercial y turística mundial tomará aproximadamente un año o un año y medio, dependiendo eso sí de directrices gubernamentales en cada país y acuerdos con la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte. No deben realizarse viajes empresariales o de negocios que no sean esenciales, migrando al modo telepresencial que acorta distancias y permite seguir el crecimiento de cada empresa según sus proyecciones financieras y de expansión, al igual que reuniones y capacitaciones absolutamente necesarias que de entrada garanticen un aforo de menos de 10 personas y que en ningún momento esté alguna de ellas a menos de 2 metros de las demás, pero incluso estando en la misma área, pero en diferentes oficinas o espacios, debe primar el contacto telefónico o virtual. Cada entidad, por pequeña o grande que sea, debe considerar la pertinencia de visitantes en la planta y, de ser así, aislarlos en el recorrido de las personas empleadas, respetando medidas de bioseguridad conocidas y aplicadas. Evitar el uso de los ascensores o disminuir a la mitad la capacidad máxima de quienes ingresen y, de ser posible, escaleras y corredores en una sola dirección de desplazamiento. En las empresas que utilicen aire acondicionado deben desactivar la opción de recircular y garantizar un sistema de ventilación adecuado mejorado y con el mantenimiento preventivo y correctivo oportuno. El personal de servicios generales siempre ha sido el encargado directo de la limpieza y la desinfección de cada rincón de la empresa. Sin embargo, como ahora será exhaustiva, antes y después de terminar las labores diarias y cada 2 o 3 horas durante la jornada laboral, se debe ser solidario y partícipe, poniéndose y apropiándose de la camiseta de la empresa, desde el de menos hasta el de más rango jerárquico, siendo cada uno responsable de su rinconcito, incluyendo elementos de protección personal y los implementos de trabajo, así como en las zonas comunes, baños, cafetín, comedor, para no sobrecargar aún más a las personas de oficios varios. Además, se sugiere que la ropa de calle sea diferente a la del trabajo, sea o no con uniformes suministrados por la empresa. En este caso, se deben evaluar los recursos para la instalación de lockers o la opción de que cada persona se responsabilice de sus pertenencias desde el respeto por lo ajeno. Durante la jornada laboral, que no debe ser de más de 6 horas, se deben reprogramar los horarios alimentarios aprovechando que las pausas activas son de 10 minutos cada 2 horas, de ahí se pueden sacar 20 segundos para el lavado correcto de manos y aprovechar el fin para el que fueron creados estos espacios durante los 9 minutos y 40 segundos restantes, agregando un ratico a la limpieza del puesto de trabajo individual antes de retomar. Sin decir que en las micro y pequeñas empresas no sea importante, en las medianas y grandes empresas donde el talento humano es de mayor número de personas, cobra aún más relevancia coordinar y conciliar con los demás afines, grupos o entidades bancarias, sector textil, manipuladoras de alimentos, entre otras, al ingreso y salida a diferentes horas del día, ya que los turnos deben ser flexibles, interdiarios, un día sí y un día no, y escalonados para disminuir aún más el contacto estrecho en los medios de transporte y al ingreso o salida de cada una de las instalaciones, algo que incluso pueden concertar con los entes gubernamentales, quienes son los directamente responsables del aplanamiento de la curva o de lo contrario, al haber decidido y aceptado la reactivación laboral en Colombia, sin restarle en ningún momento el deber de cada habitante en cumplir su responsabilidad, pues dentro y fuera de la empresa es un trabajo en equipo y solidario, así como informar a través de los medios de comunicación posibles de forma oportuna y sin cabida improvisaciones de último momento que puedan aumentar el riesgo de contagio. El puesto de trabajo debe tener por directrices laborales una distancia mínima de la envergadura de los brazos separados y ambos codos extendidos, unos 75 centímetros por cada lado, 1,5 m por ambos. Ahí hay que hacer readecuación de espacios para garantizar los 2 metros previamente mencionados de aislamiento físico. El uso de guantes solo está indicado en quienes los usan como indicación laboral, valga la redundancia. Indiferente del coronavirus, para nadie más son necesarios en su práctica diaria. Por ejemplo, personas manipuladoras de alimentos y asépticos, quienes de entrada ya están capacitados en el autocuidado y la higiene con o sin coronavirus. Un plus para las empresas con este tipo de manufactura, así como los tapabocas N95 industriales que solo deben usar aquellas personas que se expongan a pinturas, solventes, polvo, humo, químicos, gases o frigoríficos, por lo cual se les ha recomendado extremar las medidas de protección respiratoria de exposición inherentes a las tareas del oficio con o sin esta pandemia. En cuanto a recursos económicos, un termómetro sin contacto infrarrojo puede estar costando $500,000, una cabina de aspersión entre 900.000 pesos y 5 millones, un tapete desinfectante 500.000, los tapabocas desde 3.000, el alcohol en gel individual entre 4 y 7.000 pesos colombianos. Las empresas que vean viable las labores de plomería pueden tener una derivación de agua al ingreso, instalar lavamanos de pedal y dotarlos con jabones. Si no, pueden ubicar dispensadores de alcohol glicerinado en zonas comunes y al ingreso o salida de cada empresa. Además, así suena algo jocoso y para quienes no incomode, podrían pintarles con marcador una carita feliz en el dorso de la mano, la cual debería estar casi imperceptible al terminar la jornada y darse cuenta si realmente está cumpliendo el lavado de manos correcto y periódico. Cobrando importancia al respecto, el uso de recordatorios de la técnica adecuada de lavado de manos en las zonas destinadas para tal fin, así como ayudas
que ilustren otras formas de saludar y la forma correcta de estornudar, toser, en cualquier circunstancia, hacia cualquiera de los hombros. La solución está en nuestras manos, la preocupación es quienes no hacen caso. En cuanto a la salud con integralidad y sin ser vista como un tema netamente orgánico, es importante resaltar la esfera mental, que se compone de varios factores, entre otros la tranquilidad, las emociones, la espiritualidad, el descanso y el buen dormir. Y en el contexto laboral no se puede olvidar en ningún momento el burnout, quemarse por estrés laboral, pues ya no son solo las tareas propias del cargo, sino también las directrices nuevas actualizándose casi a diario sobre esta pandemia, el exceso de información, las noticias falsas y la preocupación e incertidumbre que causan la mayoría de la gente. Se deben evitar labores con altas cargas emocionales y estresantes, preparar a diferentes personas para que no sea responsabilidad única y las demás puedan asumir diferentes cargos o funciones y sirvan de apoyo en los primeros auxilios psicológicos. Las personas que ya tienen algún trastorno mental, punteando como la ansiedad, la depresión, el consumo de sustancias psicoactivas, pueden tener más prevalencia por recaídas o agudización, así como las consecuencias de las dificultades financieras según el estrato socioeconómico y las formas de vida, según ingresos, egresos y la capacidad de ahorro y endeudamiento. Se torna importante el corto, mediano y largo plazo el apoyo moral y psicológico de cualquiera de las personas que pertenecen a la empresa, al igual que a sus familiares. Escucharles cuando quieran desahogarse, pues liberan sus sentimientos cuando se les escucha. Además, habrá quienes quieran regresar a sus ciudades de origen o procedencia y es deber orientarles en el contexto de la pandemia. A quienes se encuentren realizando su trabajo temporal desde el hogar se les recomienda que mínimo cada 3 días se arreglen como si fueran a salir de la casa laboral. Se pongan la ropa que les gusta, con la que se sientan personas lindas, con tonos y colores que les suba la autoestima y o sean de su gusto, aplicarse la loción o el perfume que más les agrade, utilizar el calzado y los accesorios con los que saldría de casa como si fueran para una entrevista de trabajo. El binomio mente-cuerpo solo le toma 12 días perder las costumbres y los hábitos creados, pero algo más de 45 días en volverlos a adoptar. Recomendaría en época de vacaciones tomarse solo 12 días y dejar los restantes para tomarlos antes o luego de un fin de semana festivo o incluso en los 3 días hábiles de la Semana Santa y descansar varias veces en el año del estrés que en algunos pueda generar el exceso de trabajo, cuando retomemos nuevamente el ocio y también lo reactivemos. Si se considera necesario, se pueden solicitar las vacaciones o parte de ellas con el ente empleador, pues desde la ley son quienes deciden de forma unidireccional el periodo vacacional anual, sin desconocer que podrían ser concertadas según la calidez y pertinencia de la persona administrativa quien toma esta decisión, o tal vez hasta hacer uso de la licencia remunerada o no remunerada, que puede gestionarse hasta por 6 meses con prórroga de 6 meses más, pero que en el contexto de la epidemia mundial, unos cuantos días serían más que suficientes para recargar energías y retomar voluntariamente las labores, al igual que pensar, indiferente de las creencias o no creencias religiosas que se tengan, implementar la meditación, la relajación, el yoga y hasta el tantra. Para terminar, teniendo en la cuenta este riesgo biológico laboral y esperando que la respuesta no se base en intereses personales, sino en argumentos desde la salud pública y que realmente beneficie a cualquier compatriota, a cada una de esas personas a quien el trabajo dignifica, como lo enseñan en la primera clase del posgrado en el módulo de ética médica, les comparto la pregunta que me hizo hace poco una de mis mejores amigas de la universidad. Mi Santi, ¿es este coronavirus un accidente de trabajo o una enfermedad laboral? Accidente de trabajo, todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajo una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Enfermedad laboral, la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherente a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Le respondí, sin muchos argumentos, pues es bastante claro y no tiene discusión en el personal de salud, pero ahora con la reactivación laboral para las demás personas trabajadoras, pregunto, ¿qué postura tendrán las ARL si nos ceñimos a la definición? ¿Qué opción adoptará el gobierno nacional? ¿Qué planteará el Ministerio de Salud y Protección Social? A cualquier gremio lo debe atender la entidad promotora de salud EPS o la ARL. ¿Qué comunicado expedirá la Sociedad Colombiana del Trabajo? ¿Qué o quiénes cambiarán el paradigma de la atención en salud en Colombia? ¿Qué piensa el personal de la salud al respecto? Ahí les dejo, apreciadas personas lectoras, en este caso quienes escuchan. Ahí les dejo este gran cuestionamiento. Soy Santiago Ospina Fonnegra, médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en salud ocupacional de la Universidad CES. Y bueno, cada vez aprendiendo un poco más del coronavirus, tema nuevo para cualquier persona y del cual todos somos ignorantes sin importar nuestro grado académico, porque es algo a nivel universal, a nivel mundial, que apenas se presenta por primera vez en nuestra historia personal. Un abrazo y que tengan un feliz día y un buen reintegro laboral, reactivación laboral
de quienes corresponda. Juiciosos y juiciosas.